En el salón de clases siempre nos enseñan fórmulas matemáticas que nos dicen la aceleración de un cuerpo, cómo calcular la rapidez de una partícula, cómo definir un tiro parabólico, etcétera. Con gráficas muy llamativas y con algunas fórmulas que no entendemos. Creo que ese es el problema de algunos profesores, que no explican la razón o la razón por la cual estamos estudiando esta ciencia que es la física. Por ejemplo, todos los procesos ingenieriles, todas las ingenierías necesitan de esta ciencia para poder desarrollar tecnologías y procesos que sean eficientes, ayuden dinero y sobre todo pues ayuden a la humanidad. En el caso de la ingeniería en transporte es de suma importancia tener nociones, comprender, conceptualizar y sobre todo poder aplicar las teorías de la física. En el transporte marítimo, por ejemplo, saber la flotabilidad de un barco va a ayudar muchísimo a los procesos de transporte de mercancías. Por citar algún ejemplo, en el transporte aéreo es necesario comprender cómo es el comportamiento de una aeronave para poder definir sus rangos de ascenso y descenso, para poder definir distancias de separación mínima tanto verticales como horizontales, poder definir o calcular la longitud de una pista para el aterrizaje y despegue según las condiciones de la propia aeronave, por ejemplo empuje, peso, aceleración, coeficiente de fricción de los neumáticos de la aeronave con el pavimento, con el material con el que está hecho la pista, son algunos conceptos que debemos conocer para poder aplicar conocimientos y aplicar desarrollos de procesos, procedimientos para que todo se haga de manera eficiente. Esto que acabo de comentar son cosas que se van a estudiar más adelante y son cosas muy interesantes, pero antes vamos a definir qué es la física. Bueno, no a definir, a tratar de entender por qué es importante y a tratar de entender de qué trata la física. Para empezar, la física es una ciencia experimental. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta ciencia nos va a requerir que hagamos demasiadas observaciones y demasiadas mediciones para poder comprender un fenómeno y así poder desarrollar una teoría. Y teoría en física no significa que tenga que ser algún concepto no comprobado, ¿no? O alguna divulgación no comprobada o alguna suposición. No, no. Una teoría en física es una explicación de los fenómenos naturales o de los fenómenos que queremos comprender. Por ejemplo, si yo tengo una aeronave que se mueve del punto A al punto B y otra que se mueve del punto A al punto C, tenemos similitud entre los dos desplazamientos, que es de hecho con lo que vamos a empezar a estudiar la física. Pues bien, hay que definir una teoría que generalice para poder aplicar ese conocimiento a cualquier situación similar que se nos presente. El físico debe de aprender a hacer, o bueno, el quien estudia física, en este caso ingenieros, deben de comprender y deben de hacer preguntas adecuadas para poder diseñar experimentos o teorías que soporten sus observaciones y sus tesis. Eh, para resolver un problema de física se sigue una metodología o se propone seguir una metodología, tener conceptos muy básicos para poder resolver de manera general y de manera específica los diferentes problemas. Vamos a comenzar con los primeros conceptos. No serviría de nada empezar a hablar de fórmulas, etcétera, si no tenemos los conceptos y los conocimientos previos muy bien fundamentados para poder resolver problemas de física. Insisto, la física, mientras más se estudia, puede verse un poco compleja, pero si se entiende, si se tienen las bases sólidas, se le puede agarrar el gusto. Y insisto, para actividades de ingeniería es de suma importancia tener muy bien fundamentado qué es la física y cómo se utiliza. La física va a requerir de muchísimo conocimiento, muchísimas bases de matemáticas. Es obvio, la aritmética, pero también necesitamos conocer muy bien y dominar perfectamente álgebra, geometría y trigonometría y por supuesto cálculo diferencial y cálculo integral, según sea la necesidad de los trabajos a desarrollar. Pues bien, el primer concepto vamos a hablar sobre los modelos. Y bueno, continuaré con el ejemplo de un avión. Si yo quiero definir que un avión perdió potencia,
o que un avión llegó a una velocidad cero en el espacio-tiempo y comienza a descender. Y yo quiero representar eso gráficamente. Sería de sumamente complicado dibujar un avión con todas sus ventanitas, hacerlo a escala y poner todas las fuerzas que interactúan en él. Por ejemplo, una de las fuerzas que interactúa él sería el coeficiente de fricción entre el viento y el material con el que está hecho la aeronave, el material con la interacción con la humedad, la gravedad, el empuje, la densidad del aire, la temperatura del aire, la presión del aire, etcétera, ¿no? Sería muy complicado. Yo únicamente quiero saber cuándo va a caer. Y bueno, para empezar, dibujar un, un avión sería muy complicado, perdería tiempo y además no vendría al caso. En física se ocupa algo que se llama modelos idealizados. Estos modelos son una versión simplificada de un sistema físico y se representan por medio de un objeto puntual o una partícula. No vamos a desgastarnos en dibujar un avión, simplemente vamos a colocar una partícula o un punto y vamos a dibujar por medio de vectores, que más adelante se explicará que es un vector, las fuerzas que interactúan. Pues bueno, si se quedó con cero empuje, tenemos que empuje sería el cero, pero también tenemos una velocidad o energía cinética hacia adelante. No sé, ¿qué te parece si iba a nivel crucero y ya iba a su velocidad crucero que oscila entre los 800 kilómetros por hora? Pues bueno, tenemos 800 kilómetros por hora. Y también tenemos la fuerza de gravedad. Y también tendríamos una resultante aquí, más o menos así. No hay que... Después entenderemos cómo dibujar esto. Es el ejemplo para modelar. Tendremos una fuerza resultante hacia abajo entre la interacción de estas dos fuerzas que sería la gravedad y la velocidad que lleva. Así de fácil, así de sencillo se debe de entender un fenómeno físico para poder comenzar a resolverlo. También algo muy importante que tenemos que considerar es cómo vamos a medir. Y hay que entender qué es medir y con qué unidades se va a medir y con qué estándares. La física, como lo dije, necesita mediciones. Indudablemente, necesita mediciones. Entonces, para poder entender cómo se va a hacer esto, vamos a utilizar ciertas unidades de medida, para poder definir los fenómenos físicos. Pero para empezar hay que entender qué es medir. Pues medir es comparar. Si tú pones por ejemplo, este bolígrafo, ¿cuántos bolígrafos mide la hoja en la que escribo? Lo puedes poner así y después lo mueves y puedes decir que prácticamente un bolígrafo 3/4. O podemos también tenerlo en otra unidad, que podría ser en centímetros. Ponemos un escalímetro aquí y vamos a medir, a comparar cuánto es la diferencia o cuál es la observación que hacemos con nuestro sistema de referencia. Eso es medir. Comparar con una unidad de medida. Y las unidades de medida más básicas con las que se comenzarán a trabajar son el tiempo, que se mide en segundos. Y esto es algo un poquito interesante porque en la antigüedad los segundos se definían como cierta fracción del día solar medio, o sea, el promedio en todo el año, cuánto es un día, entre las llegadas sucesivas del sol al cenit. O sea que se dividía el tiempo en que tardaba en llegar el sol a su punto más alto en un punto de observación y se hacía la división. Pues bueno, así definieron que una hora, que el día tiene 24 horas, una hora tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos. Pero bueno, en épocas más modernas, vamos hacia el año 1967, el segundo se basa en un reloj atómico que usa la diferencia de energía entre dos estados energéticos más bajos del átomo de cesio. Se le bombardean microondas y a cierta frecuencia exacta el átomo sufre una transición entre dichos estados, como un pulso, como pulsares, como si fueran sirenas de patrulla o de ambulancia. Y bueno, eso es un segundo y se abrevia con la letra S. En física, la T es tiempo, pero sus unidades de medida son en segundos. También tenemos la longitud. La longitud se va a medir en metros. La longitud se representa con una L y se mide en metros. De ahí vamos a ocupar que hay kilómetros, decámetros, hectómetros, según la notación científica, que eso es algo que ya deben de tener muy bien presente. Cada cuántos ceros hacia
La izquierda es un kilómetro, es un eh, decámetro, y cuántos ceros hacia abajo son picómetros, centímetros, milímetros, etcétera. Si tienen alguna duda con eso, únicamente pon notación científica en Google, en el buscador, en internet, y bueno, vas a darte cuenta cuáles son los nombres que se le ponen. Eso se llaman prefijos de unidades. Y nada más como dato curioso, en 1960 también se estableció un estándar atómico para el metro y que usa la longitud de onda de luz naranja, pegándole la infrarroja, emitida por átomos de kriptón. Se pone en un tubo, se descarga un haz de luz y bueno, la velocidad de la luz es de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que un metro es la cantidad que viaja las ondas de luz en un segundo. Bueno, ya no nos vamos a detener en esas cuestiones. La otra unidad que es fundamental para el estudio de la física es la masa. Y la masa es la cantidad de materia de un cuerpo. Su unidad de medida es el gramo, que lo más común que tenemos es el kilogramo. Y bueno, aquí aún no es muy caro comprender, o es muy caro hacer este tipo de cálculos atómicos para la masa. Pero bueno, también tenemos que la masa fundamental, o la unidad fundamental del kilogramo, está conservada en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas. Y bueno, es simplemente un cilindro de platino con iridio, una aleación de platino con iridio que pesa 1 kilogramo. Y bueno, de ahí se parte para hacer las mediciones en todo el mundo.